Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena Radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa número 81, hoy 19 de noviembre de 2016, al programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por la lluvia que refresca el ambiente de la ciudad. Gracias, Señor, porque todo lo que tú permites es bueno, es agradable para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de un sábado más estar aquí en esta emisora, Padre, compartiendo de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que en este momento dispone su tiempo, Señor, a escuchar tu voz a través de este espacio, Señor. Te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo llenando nuestra boca, Señor, de tu palabra, que es fuente de vida. Que sea tu Espíritu Santo llevando nuestros pensamientos conforme a tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando a cada persona que está en la sintonía, Señor. Que seas tú guiándolos a ti, Padre amado, como ese buen pastor que guía a sus ovejas, Señor, y llevando, Señor, a ti, al que tú tienes dispuesto, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gloria, te damos honra por todo lo que tú nos das, porque no merecemos nada, pero tú en tu infinito amor, en tu misericordia, Señor, siempre te acuerdas de tu creación, Dios. No hemos sido nada bueno, Señor, somos llenos de pecado, Padre, pero a ti te ha placido proveer a tu Hijo, Señor, para llevarnos a la salvación, Señor. Así que te pido, Padre, que tengas misericordia de cada persona que en esta hora nos sintoniza, Señor, que tú le lleves su corazón hacia ti, Señor, hacia tu Hijo, que es donde podemos encontrar salvación y vida eterna, que es la fuente de vida, Señor, la que suple cada una de nuestras necesidades. Ese eres tú, Cristo. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos. Te pedimos también por la provisión de cada familia en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, por aquellos que no tienen empleo, Señor, bendícelos con eso, con el logro de abrir puertas, Señor, que ellos hayan tocado o que aún no han tocado. Para ti no hay nada imposible, Dios. Te pedimos por los enfermos, Señor, que le lleves tu palabra, que es medicina y sanidad, que nos da ánimo, nos da aliento de vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, y porque disfrutamos de tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, y me voy a permitir leer para ustedes en el Salmo 107. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 107, del versículo 1 hasta 9. Y dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dice así, porque sacia al alma menesterosa
y llena de bien al alma hambrienta. Hambrientos y sedientos su alma desfallecían en ellos. Entonces clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones. Así debemos estar hambrientos y sedientos de Dios. Le necesitamos, no solo porque Él nos libra de nuestras aflicciones, de nuestras angustias, de nuestras necesidades, sino porque Él es Dios, Dios soberano, el que merece toda nuestra gloria, el que merece toda nuestra honra, y entonces debemos estar necesitados de Él. Así como necesitamos el aire para respirar, así debe ser nuestra necesidad de ese Dios viviente, de la necesidad de su Hijo, que es la fuente de vida. Sin Él somos nada, sin Él estamos vacíos. No solo lo busquemos por lo que Él nos puede dar, sino por quién es que merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Le necesitamos. Qué hermoso poder decir: Señor, tengo hambre y sed de ti. Señor, te necesitamos, somos como ese ciervo que brama en el desierto de la necesidad que tiene nuestra alma de Dios, de ese Dios misericordioso y bueno que atiende nuestras súplicas. Bueno, y damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de los oyentes que sintonizan la emisora Radio Tropical 1040 AM. Le damos gracias a Dios por sus vidas y los ponemos pues delante de ese Dios bueno y misericordioso para que su palabra llegue y penetre a sus corazones. Y damos pues también gracias a los que nos acompañan. Estamos esperando al pastor Jesús Angulo, al pastor Alex Mercado, al pastor Oduber Miranda, pero aquí nos acompaña el hermano Gerley Caucil. Hermano Gerley, bienvenido. Muchas gracias, hermana. Un saludo muy especial de nuevo a todos los hermanos y a todos los amigos que nos escuchan. Amén, amén. Tenemos fiel oyentes, hermanos de nuestra congregación Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, pero también algunos, la hermana Elina Mercado, el hermano Pedro Guaras, que siempre nos dice: estamos ahí pendiente, atento al programa Alto y Sublime. Bueno, también saludamos a Roberto Bobby Orozco, aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Gloria a Dios. Aquellos que pueden ver el programa también lo pueden ver, aparte de escuchar, abriendo la página de la emisora Cadena Radial La Libertad y marcan el link Radio Tropical, nos pueden ver en directo. Pero también aquel que no puede verlo, pero que lo está viendo también y lo quiere pasar a alguno, compartir con algunos amigos, vecinos, pueden abrir en YouTube Alto y Sublime, y ahí vas a encontrar desde el programa número 73 y estamos en el programa 81, y sobre todo que venimos con una secuencia de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Entonces puedes ir, porque ya vamos hoy, Dios mediante, con la cuarta bienaventuranza. Entonces tienes la oportunidad de ver los programas anteriores y de compartirlos, hermanos. Bueno, y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Damos los números telefónicos de la emisora: 349-3929, 349-3548, al WhatsApp 320-546-5636, 320-546-5636. Por favor, si tienes una inquietud, llama. Recuerda siempre que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí estamos tratando de compartir lo que está escrito en la palabra, algo muy preciso, que sirve para edificación de tu vida y para que conozcas qué quiere Cristo del verdadero cristiano, del verdadero creyente, con estas bienaventuranzas. El tema de hoy, vemos la cuarta bienaventuranza que está en Mateo, capítulo 5, versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, y vamos a estar desarrollando algunas preguntas, hermanos Gerley, los pastores. Sé que hay unos arroyos cerca aquí de la emisora y de pronto eso los ha detenido un poco, pero confiamos que el Señor pues abre ese camino y los traiga rapidito aquí. Amén. Bueno, tenemos algunas preguntas. Quiero, hablar de qué manera encaja esta bienaventuranza con las demás. Ya hemos visto la tercera, que es el ser pobres, pobres de espíritu, la primera. La segunda, que es los que lloran serán consolados. Y la tercera que vimos, los mansos de espíritu, que de ellos será la tierra, heredarán la tierra. Y esta cuarta, que son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, sería muy bueno mirar cómo encaja esta con las tres anteriores. Y tenemos otras preguntas, porque dice que los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, sería muy bueno saber qué es cuando se refiere a la justicia y cómo sé yo si soy justo delante de Dios y cómo puedo ser justo delante de Dios. Es saber, porque me están diciendo específicamente que tenga hambre y sed, pero de justicia, ¿sí? Entonces queremos pues aclarar a qué se refiere cuando se está hablando a la justicia de Dios y cómo puedo saber si yo soy justo delante de Dios, y también cómo puedo ser justo delante de Dios. O sea, desarrollar primeramente esta parte para ser como muy claro de qué debo tener hambre. En el Salmo leíamos que debemos tener hambre y sed de Dios, pero sería muy bueno. Hermanos Gerley, comenzamos con la primera, que hablábamos de qué manera encaja la bienaventuranza esta con las demás. Sí, de hecho hay una conexión, como ya lo veníamos hablando en los programas anteriores. Existe una conexión entre las primeras 4 bienaventuranzas, todas las bienaventuranzas en sí, pero estas primeras 4 tienen una conexión especial. Aquí tenemos una respuesta para lo que hemos venido considerando. Se nos ha dicho que debemos ser pobres en espíritu, que debemos llorar y que debemos ser mansos, pero ahora tenemos la respuesta para todo eso. Amén. Porque si bien es cierto que esta bienaventuranza sigue lógicamente a todas las anteriores, no es menos cierto que ofrece un pequeño cambio en el enfoque global. ¿Cómo así? En esta bienaventuranza no vemos tantos aspectos negativos como las primeras 3, vemos aspectos más positivos. Exacto. Sí, pobre de espíritu, llorar, manso. Pero sí hay aspectos negativos que lo vamos a considerar en el transcurso del programa, pero no tanto como los anteriores. Y sí tiene aspectos positivos. Realmente el enfoque cambia, porque cuando hablábamos de ser pobres en espíritu. Hablábamos de llorar. Exactamente, de reconocer esa miseria, esa condición espiritual en la que el hombre nace, producto del pecado. Y también esa misma condición, pues hablábamos también que conducía al hombre a llorar por esa condición. Luego que el hombre se daba cuenta o entendía su condición, él lloraba y se lamentaba por esa misma. Y que eso obviamente lo llevaba a ser manso, porque realmente se despojaba de su orgullo, se despojaba de toda su vanagloria. Realmente se da cuenta que no tiene nada de qué gloriarse, nada de qué jactarse, porque realmente es un hombre necesitado. Y aparece esta cuarta bienaventuranza donde el Señor Jesucristo pareciera así a simple vista decir algo paradójico: bienaventurados los que tienen hambre y sed. O sea, en nuestro mundo, en nuestro contexto, tener hambre y sed no es para nada ser agradable, dichoso o agradable, o ser feliz. Recordemos que bienaventurados felices. Entonces, si yo le digo a alguien en nuestro contexto secular,
decirle así, porque no hay nada secular, todo se tiene que hacer para la gloria de Dios. Pero a una persona no creyente, tú le dices, felices los que tienen hambre y sed. Muchos le podrían decir, pero ¿cómo así? Exacto, o sea, ¿cómo me vas a decir que voy a estar feliz por tener hambre y sed? Exactamente. Pero precisamente el Señor Jesucristo agrega algo importante, y es, ¿a qué hay que tenerle hambre y sed? Y dice, hambre y sed de justicia. Bienvenidos los pastores, Jesús. Ya le habíamos anunciado, yo sé que los arroyos a veces limitan el paso. Bienvenido, Pastor Alexander. Muchísimas gracias, hermana Evodia. Lo habíamos extrañado estos sábados. Pastor Jesús, bienvenido, ¿cómo está? Acá, Pastor. Muchas gracias, hermana Evodia. Ay, bueno, verlos acá. El hermano Gerley está hablando de qué manera encaja esta bienaventuranza con las anteriores. Correcto, entonces pues decíamos eso, que realmente hay una conexión lógica entre las primeras tres y esta bienaventuranza. Y es importante también resaltar el aspecto negativo. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y Él coloca un orden. Pero si vemos el orden, es completamente diferente a la percepción del humano en sí, o de la persona no creyente. Hay una condición natural en la persona en buscar la felicidad. Todos queremos ser felices, ¿cierto? Todos. Pero el Señor Jesucristo le dice que debes tener hambre y sed, no de esa felicidad, no de ser bienaventurado, sino de justicia. Entonces ya empezamos mal, colocando toda nuestra intención, todo nuestro deseo de anhelar felicidad, de anhelar bienaventuranza por encima de la justicia. Realmente quien anhela la justicia, quien tiene hambre y sed de la justicia, ese es el verdaderamente feliz. Es verdad. Entonces pasamos de ahí viene que para saber, debemos saber qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo puedo ser justo delante de Dios? O sea, ¿qué es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere cuando dice que debemos tener hambre y sed de justicia, Pastor Alexander? Bueno, cuando hablamos de justicia, hablamos de un atributo del Señor, de un atributo de Dios. Sí. Aquel atributo en el cual Él de su carácter, para todo tiene una medida, una proporción, es decir, da el pago adecuado por sus acciones a todas las criaturas que Él ha hecho para su gloria, de tal manera que si alguien peca, recibirá el justo pago por su desvarío. Eso es parte de la justicia de Dios, y ahí es donde nosotros vemos lo hermosa de la gracia, porque a pesar de que merecemos el justo castigo de Dios, Dios, debido a la obra de Cristo, nos justifica mediante la fe. Es como cuando yo cometo un delito aquí, hay una ley, y yo tengo que pagar por ese delito, Pastor Alex. Si violas una norma humana, tendrás que pagar. No puede ser una sanción económica o cárcel, dependiendo de la gravedad del asunto. Acá el problema es mucho más serio, porque ¿cómo pagas cuando ofendes a una persona eterna y justa? El como castigo, Dios. Como lo es Dios, el único ser eterno y justo. Y justo es Dios, sí. Entonces, si ofendes a un ser eterno y justo, debes pagar eternamente por eso. Así es. Bueno, ¿y cómo puedo lograr ser justo delante de Dios? Bueno, el tema de la justicia, en el caso del hombre, se necesitaba de un castigo. O sea, el hombre transgrede la ley de Dios, y por tanto la justicia de Dios necesitaba ser vengada. Entonces, la justicia de Dios tiene que ser por medio de alguien satisfecha. Y el único que podía pagar el precio por la culpa del hombre era Jesús. Amén.
Entonces, cuando la Biblia enseña que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, significa de que todo el castigo que merecíamos nosotros fue en Jesús. O sea, por medio de Jesús es que nosotros somos justos delante de Dios, o sea, somos justificados. Entonces, ya Jesús, al pagar el precio, al ser el medio por el cual Dios ejecutó una sentencia, por así llamarlo, o derramó su ira o su castigo, por medio de Él y por medio de su obra es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios como justos o inocentes. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la culpa o la condena que teníamos nosotros por causa del pecado. Amén. Algo que veo en Romano, que habla de que no hay justo ni a uno, en Romano 3:10. Todos, o sea, no hay justo ni uno, o sea, que nadie puede decir, yo hago cosas buenas, por eso soy justo. Nadie puede expresar esto, pastor. Sí, de hecho, recordemos que nuestra falta de justicia aparece desde el jardín del Edén, cuando nuestros padres cayeron, Adán y Eva, me refiero, como bien lo dice Romanos 5 del 12 en adelante, nos muestra la terrible condición humana frente a Dios. Dios nos hizo justos, nos hizo perfectos, eso es lo que dice el capítulos 1 y 2 de Génesis, sobre todo el capítulo 1, desde el versículo 27 en adelante, nos muestra que nuestra condición era privilegiada, podíamos presentarnos delante de Dios. Luego en el capítulo 2 del libro de Génesis nos muestra la perfección de la comunión del hombre con ese Dios justo y santo. Pero una vez se pierde esa comunión debido al pecado, a la caída que aparece en el capítulo 3 de Génesis, y habiendo perdido la justicia original con la cual que Dios nos había entregado, ya quedamos incapacitados de buscar a Dios y no tenemos justicia en nosotros mismos. Tenemos una idea de justicia, pero no tenemos justicia en nosotros mismos. Y es ahí cuando vamos nuevamente a este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero la pregunta obligada es, ¿quién tiene hambre y sed de justicia? ¿Quiénes pueden tener hambre y sed de justicia? Únicamente pueden tener hambre y sed de justicia aquellos que han sido regenerados por Dios, cuyos corazones han sido cambiados y sus almas vueltas a la imagen original que Dios, como Dios nos creó inicialmente. O sea, es como si ellos estuvieran diciendo, ¿quién podrá purificarnos o limpiarnos o quitarnos esta culpa que tenemos? Entonces, es como si, inclusive, si uno mira las palabras que está usando el Señor ahí, hambre y sed, lo básico con lo que el cuerpo humano se sostiene, o sea, ¿de dónde sale todo ese clamor de ellos? Sale desde su interior, desde su corazón. Pero como decía el pastor ahorita también, ¿quién es el que produce esa hambre y esa sed en las personas? Si decimos que es el producto del esfuerzo humano, creo que estaríamos malinterpretando las escrituras o el texto desde ahí. Es más, históricamente, sobre todo cuando entró el siglo, tal vez en el siglo pasado, la mal llamada teología de la liberación, que no es más que una interpretación política de izquierda de la Biblia, cuando entró en toda Latinoamérica con José Miguel Bonino y con todo este grupo y algunos sacerdotes católicos que incluso se volvieron guerrilleros después, en fin, ellos hablaban sobre las reivindicaciones sociales de los hombres y trataron de reinterpretar el Evangelio diciendo que el hombre solo sería feliz cuando tuviese la justicia social que necesitaban sus almas. Pero el asunto focal aquí es que
La Biblia no está hablando de una justicia social en esta parte. La Biblia está hablando de una justicia espiritual, es decir, de una justicia que no tiene el hombre, que el hombre no puede lograr por sí mismo, sino que es una justicia, y voy a usar una palabra contable, yo me gano la vida siendo contador, es la justicia imputada. Herley también es contador y entiende lo que es. Sería bueno que lo explicara, porque a los que no somos contadores, pastor. Qué bueno. Sí. Y creo que es una figura que muestra muy bien lo que es la justicia del Señor. Cuando se te imputa algo, es como si tuvieras, ¿te acuerdan del debe y el haber? Sí, claro. Una T. Entonces, te están atribuyendo algo a ti que tú no merecías o que tú no tienes, mientras que a otro se le está dando algo que tú tenías y que él no tenía. ¿Qué era lo que nosotros no teníamos? No teníamos justicia propia. Por lo tanto, éramos merecedores del más cruel castigo. Y Dios, a través de la obra de Cristo, por su sangre, nos imputa su justicia, de tal manera que Dios nos ve justos. Mientras que a Cristo, ¿qué le imputan nuestro pecado? Nuestro pecado y el castigo por el pecado, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro, y es que uno mira, el hombre estaba totalmente, condenado. Y el hombre es como si el hombre estuviera diciendo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Sí. O sea, bajo esta culpa, teología del Chapulín. Sí, bajo esta culpa, el hombre está condenado. Entonces el hombre está viendo su condena y él dice, ¿y ahora quién podrá sacarnos de esta situación en que nos encontramos? Sí, aquí estamos leyendo en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay algo, disculpe que la interrumpa, hermana, hay algo adicional ahí acerca de la justicia. Hay varios comentaristas que hablan acerca de la justicia que encontramos en este pasaje de Mateo. Y me llama mucho la atención. Por ejemplo, el doctor Martin Lloyd-Jones, él habla en su libro El Sermón del Monte, y él dice que lo primero que nosotros vemos allí cuando encontramos la palabra justicia es acerca de la justificación que encontramos por toda la Escritura, toda la Biblia. Nos vamos inmediatamente a Romanos y vemos todo el tema de la justificación. Me llama mucho la atención, John Stott, por ejemplo, dice en su libro, de que él cree que hay más de que solo la justificación acá, sino que también hay santificación. Amén. ¿En qué sentido? En que el hombre regenerado ha sido justificado por Cristo y es un acto legal, nuestra condición legal, como explicaban los pastores ahora, es resuelta delante de Dios, porque Dios nos declara justos, no inocentes, justos delante de Él por la obra de Cristo. Pero además de que ya seamos declarados justos, existe un deseo ferviente de liberarnos del pecado en todas sus formas y sus manifestaciones. Porque si no existiera ese deseo realmente, entonces no hemos comprendido que el pecado es lo que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Por eso, como decía el pastor Alexander ahorita, un corazón regenerado que ha sido justificado, él desea liberarse de todo el pecado en todas sus manifestaciones. Entonces es importante adicionar que además de esa justificación es santificación, porque desea, él anhela. Y si tú te das cuenta, esta verdad bíblica que el hermano Herley acaba de exponer acá es contraria a lo que el mundo trata de establecer. Fíjate en Romanos 10:3 lo que dicen, voy a leerlo para ti, para nuestros oyentes. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto es cierto, el hombre sin Dios trata de justificarse por su propio medio, a través de cualquier medio,
sobre eso creo que en la sección de gracia y verdad vamos a hablar un poco, pero tratan de ser justos a través de los méritos, de los presuntos méritos sobrantes de María o de los santos o de sus propios sistemas religiosos, sea cual sea. Y es que uno mira lo que viene con las demás anteriores bienaventuranzas, entonces uno ve que lo que decía el pastoral es tan cierto, que muchos quieren buscar la justicia por otros lados, pero uno ve las anteriores bienaventuranzas y habla de los que lloran, de los pobres de espíritu, de los pobres de espíritu, de los mansos. Sí, aquí estos que están sedientos de justicia, se ve ese espíritu humilde que está diciendo, definitivamente por mí mismo no soy capaz de presentarme delante de Dios como una persona que no tienen de qué culpar. Y uno mira a Job, que Job dijo, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y aún Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. No hay otra forma de borrar nuestro pecado, de limpiarlo, solo Cristo. Sí, ni las obras. Ni las obras, nada. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede justificarnos delante de Dios. Por eso que debemos tener, como dice, es hambre y sed de justicia, no de otras cosas. Porque a veces uno escucha de ciertas personas que tienen es como esa ansia de dinero, de cosas materiales, y pretenden llenar la necesidad que tenemos con ese tipo de cosas. Pero solo los necesitados. Así es. O sea, los que sienten la necesidad de eso, porque pero no todos lo sienten. Por eso, pero esa necesidad, ¿quién la pone? El mismo Señor. El mismo Señor. Es que partamos de esto. Es imposible notar para un ser humano no regenerado que necesita ser justificado. Cierto. No puede hacerlo. O sea, es más, si le preguntásemos a una persona común y corriente que no sea cristiana, que no ha sido regenerada, claro, o una persona en la calle, o incluso una persona que frecuentemente asiste a una iglesia, pero que no ha entendido esto que no ha tenido ese verdadero nacimiento, y le preguntáramos, exacto, que no ha tenido el verdadero nuevo nacimiento, y le preguntáramos, ¿cómo entiendes tú esta bienaventuranza de hambre y sed de justicia? Seguramente va a pensar en que el mundo necesita ser más justo, así es, de que tenga un mejor salario, de que sea equitativo, en sí. fin, esa sería tal vez el planteamiento, lo que hablábamos de la teología de la liberación, sí. pero no está viendo el tema fundamental acá, que acá no se trata de de ese tipo de justicia social que llaman, sino el ser justificado. Exacto. Es decir, y para ser justificado estamos hablando de un asunto netamente espiritual. Amén. No estamos hablando simplemente de un asunto de que dos niños están jugando y tratamos de deliberar lo más difícil del mundo. ¿Quién de los dos se queda con el juguete? Así es. O sea, no es eso. No es eso. Incluso fíjate que hasta en eso falla la perfecta justicia de los papás. Creo que era Ted Trick en un libro decía que cuando dos niños llegan y pelean por un juguete, el papá lo primero que dice es ¿quién lo agarró primero? Bueno, tú te quedas con él. Seguramente está premiando al más rápido. Sí, pero no, tal vez no hay justicia en esa decisión. Mientras que con Dios las cosas no funcionan así. Nuestra condición es mucho más seria que el juguete del cual hablábamos. Nuestra condición es de estar eternamente perdidos y que sin tener imputada, lo que hablábamos ahora, sin que nos sea dada la justicia de Cristo, es imposible poder ser salvo. Y quizás algún hermano, algún amigo que nos escucha, que no es creyente, la mayoría de las personas se imaginan un juicio después de la muerte, pero un juicio donde Dios sacará la balanza y donde será justificado según sus obras. Lamentablemente, amigo, tengo que decirte que la escritura dice de que nadie será justificado por las obras de la ley. Es decir, si tú esperas que después de la muerte vas a llegar allá delante de Dios a decirte, Señor,
la verdad yo merezco el cielo porque es que mis buenas obras fueron más que mis malas obras. Entonces, por ende, tú eres un juez justo, entonces tú me tienes que dejar entrar al cielo. Pero realmente es un error, amigo, que me escuches. Claro, sobre todo porque es un sistema que no existe en la Biblia. El sistema de las retribuciones de las obras buenas versus las obras malas no existe en la Escritura. ¿Por qué? Creo que aquí todo parte de la naturaleza de Dios. La justicia de Dios es eterna, pero también es perfecta. Es decir, por decirlo de esta manera, si nuestra vida fuera un examen del 1 al 10 y nosotros sacamos 9.9999999, somos merecedores del infierno. Así es. Así es. Sí, Hay que porque digamos que la única nota posible para entrar ahí es 10, y el problema está en que ningún ser humano logra ese 10. Es decir, necesitas que alguien haya logrado esa nota por ti. Y solo fue Jesucristo. Solo Cristo. Claro, Amén, y es amén. que la justicia es una posición legal que el hombre tiene delante de Dios, pero solo es por medio de Cristo. Por ejemplo, ¿cuál es el derecho legal que los cristianos tienen hoy para presentarse confiadamente delante del trono de la gracia? Es Cristo. Amén. Ahora, si una persona muere sin Jesús, ¿cuál es el derecho legal que tiene esa persona para presentarse delante de Dios? Ninguno, o sea, no tiene ningún, o sea, es más, se está presentando delante de Dios sin un representante legal. De hecho, me gusta una ilustración ahora que hablaste de un representante, una ilustración que hace cierto teólogo. En ese juicio habrá una diferencia, el que se presenta solo y el que se presenta con el abogado. El abogado que diga, le defienda, él es culpable porque violó y transgredió tu ley, pero yo pagué por su pecado. Y yo cumplí esa ley por él. Mi justicia es imputada en él y su castigo lo pagué yo. Ahora, el que muere y va sin Cristo tendrá que ser juzgado por las obras de la ley. Y alguno me escuchará y dirá, bueno, pero yo no soy tan malo como para merecer el infierno. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley moral de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ningún ser humano cumple ese mandamiento ni un solo segundo. De hecho, ya todos, absolutamente todos estamos condenados. Entonces, el que me podrá escuchar dirá, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no soy tan malo para merecer el infierno. Quizás con otras personas te podrás comparar. El Señor le dijo a los fariseos, vosotros queréis mostrar vuestra justicia delante de los hombres. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la justicia? Solo la de Cristo. Amén. Ahora, y ahí dice, perdón pastor, hablando de eso en Mateo 5:20 leía, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. sí. Así lo que dice, algo muy... Y el único que tiene la justicia superior, que nos puede imputar la justicia superior, es la justicia de Cristo. Ahora que el pastor Jesús hablaba sobre el tema del abogado y que el hermano Gerlain también lo mencionaba, recuerdo la predicación de un pastor indio, es el nombre técnico, que tiene la sede en los Estados Unidos. Y él decía que al momento de su naturalización, de adquirir la ciudadanía norteamericana, él dijo, pero si los requisitos son realmente sencillos, ¿yo para qué necesito un abogado? Dice que no lo dejaron pasar ni siquiera de la secretaria. Su abogado, no tengo, fuera de aquí, no, usted no puede entrar. No, pero si todo esto es sencillo, no puedes entrar. Dice que programaron la cita para dentro de unos meses y ahí sí consiguió su abogado, experto en inmigración y demás. Y cuando llegaron y vieron al abogado, dice que hasta la secretaria se puso de pie. Le dijo, bienvenido, doctor tal. ¿Con quién viene? No, vengo con él. Bueno, adelante, no hay ningún problema. Entonces él dice que se le iluminó la mente inmediatamente. Dijo, wow, esto es cierto, así es con Cristo. Yo no puedo presentarme delante de Dios con mi propia justicia, a menos que Cristo esté cubierto de Cristo, que Cristo esté delante de mí, sea el abogado.
justicia. Y es que Juan dice, abogados tenemos, pero ¿para con quién? Para con el Padre. Para con el Padre. O sea, el Padre exige un abogado que nos represente delante de... O sea, el Padre también es el juez. Entonces, delante del juez tiene que haber el que está siendo acusado, pero tiene que haber que lo represente como su abogado. Entonces, como Jesús es nuestro abogado, el que nos está representando, inclusive Él es el mediador entre Dios y nosotros. Por eso es que su justicia es la única que nos hace permanecer en pie delante de Él. Y la misma Biblia dice ya, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Todo aquel que quiera llegar al reino de los cielos, todo aquel que quiera llegar a Dios y volarse a Jesús, lo que va es directamente, pero a condenación. Por eso, ahora, ¿cómo sé yo que tengo ese hambre y sed de esa justicia de Dios? Porque de pronto muchos, pero ¿cómo sé yo, pastor? Aquí hay una relación maravillosa, creo que Gerleis la estaba explicando ahora, cuando habla de la pobreza y los que lloran. Sí. Y ya como habrán explicado aquí, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su profunda necesidad de Dios. Sí. Y los que lloran son aquellos que lloran precisamente por esa condición de pobreza que tienen. Entonces, si tú entiendes que eres merecedor del infierno y que solo Cristo te puede justificar y que solo Cristo cumplió la ley y puede ser salvo en él, esa persona está entendiendo que necesita la justicia de Cristo y en consecuencia que necesita la fe que Dios da para creer en Cristo y ser justificado mediante la fe y salvado por la gracia. Solo una persona que es realmente pobre y que conoce su miserable condición puede entender el tema de la justicia de Dios para él en su vida. Claro, y es que estas personas, cuando dice que tienen hambre y sed de justicia, sabemos que Cristo es nuestra justicia. Entonces, es como si estas personas estuvieran diciendo, Jesús, te necesito. Es mostrar esa necesidad. Jesús, te necesito. ¿Por qué? Como decía el pastor Alexander, han entendido que solo por medio de Jesús podrán ser salvos de su culpa. Ahora, pastor, pero hay un pasaje en la Biblia que nos habla, por ejemplo, del hombre rico, que le preguntó a Cristo, o sea, él ahí mostró como una necesidad, o quería, dice, quiero entrar al reino de... ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Pero cuando él le dijo, toma tus bienes y véndelos y dalos, ¿él por qué? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa en ese caso es que la pregunta de él refleja realmente lo que él creía. Él creía tener necesidad de... No, pero él decía, ¿qué me hace falta? Es decir, yo estoy muy cerca, me hace falta alguito. No, pero es que aquí el problema es que a todos los seres humanos nos falta todo. Para ser justificados en Cristo nos falta todo. A este hombre le faltaba a Cristo. O sea, todo. La Biblia dice, quien tiene al Hijo, quien tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene nada. Y esa es la situación real a la cual nosotros nos enfrentamos. Tradicionalmente la religiosidad antigua, moderna y posmoderna dice, tú estás bien, te falta una que otra cosita para completar tu vida. Incluso algunas comunidades mesiánicas que se establecieron en nuestro país con el propósito de ganar a los judíos, cuando iban a ellos les decía, completa tu fe, como si realmente le faltara un poco. No, les falta todo. Entonces este hombre de la Biblia, él realmente en su altivez lo que estaba diciendo es, dame lo poquito que me falta para entrar al reino de los cielos. Y no era así, le faltaba todo. Por eso el Señor, entendiendo su condición, es muy claro con aquel hombre y dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este hombre era un avaro, el joven rico.
y lo coge en su propio pecado, lo agarra en su pecado. Y yo creo que lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo dice que tuvo mucha hambre, o sea, de pronto ahí hablaba sobre esa hambre física que comió hasta las algarrobas de los cerdos, pero cuando llegó casi que se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿a dónde se dirigió? Se dirigió a buscar el alimento donde el Padre. Ese es el tipo de necesidad que debemos tener de Dios. Hay también que abordar algo. La necesidad no es solo algo en el tiempo pasado, aunque no, ya yo comprendí mi pobreza espiritual, ya yo me lamenté por ello y necesité a Cristo. Es algo presente y constante, porque cada día de nuestras vidas nosotros, el Espíritu Santo nos constriñe y nos dice de que no somos nada sin Cristo. O sea, realmente, como decía el pastor Argan, en ese juicio solamente podríamos ser agradables o aceptados delante de Dios el Padre porque vamos revestidos de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Quien no vaya revestido de la justicia de Cristo es abominación a Jehová, porque Dios detesta el pecado y odia, detesta, aborrece al pecador. No es como lo pintan muchísimas iglesias en el día de hoy, que ellos dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, mi hermano, Dios aborrece al pecador. Dice en el Salmo 5 que Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces no se trata de que Dios nos vea como mansas palomas, porque Dios aborrece y castiga el pecado, y lo hizo tanto así que lo hizo en su propio hijo. Ahora, ¿cuál es el resultado de sentir esta hambre y sed? La salvación. O sea, que de eso se obtiene la salvación. La salvación. O sea, que todo esto apunta a la salvación. ¿Cómo vamos a ser saciados? La única forma de ser saciado es ser salvo de la ira de Dios. Es que fíjate cómo está planteado el pasaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Es decir, están recibiendo exactamente lo que anhelan. Y por eso entendemos que es un tema espiritual. No es el tema de justicia del mundo, repito, y volvemos a eso, ni de hacer una sociedad más igualitaria y equitativa. No, aquí lo que se trata es que si hay una necesidad espiritual, la justicia de Cristo, pues ellos reciben la justicia de Cristo. Es que fíjese, seremos saciados, o sea, estamos siendo saciados, pero va a llegar un punto en que todo llega a su culminación y vamos a ver nuestro ser totalmente satisfecho por lo que Cristo ya hizo en nosotros, y dos, por esa vida eterna que estaremos con Él por siempre y para siempre, libre de este cuerpo pecaminoso, libre de todos estos deseos que todavía combaten y luchan en nuestra alma. O sea, nosotros estamos siendo saciados para vencer en esta tierra el pecado, pero llegará el punto culminante en que seremos saciados totalmente. Allá dice la Escritura, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá día, pecado, no habrá noche, no habrá pecado, no habrá hambre, no habrá enfermedad. O sea que nuestra oración constante a Dios Padre debe ser: Señor, llénanos de ese deseo de tener hambre y sed de tu justicia. Llénanos, porque por nuestra propia naturaleza no lo experimentamos. Entonces hay que pedirle a Dios eso, que nos lleve a ser ese pobre de espíritu, que nos lleve a poder llorar para ser consolados, que nos lleve a ser mansos e humildes de corazón, y que nos lleve a tener necesidad de Él. A meditar sobre todo mucho en la obra de Cristo. Amén. Bueno, vamos a recordar los servicios de nuestra Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna.
está ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Repito la dirección, carrera 53, número 5977, local 1. Nuestros servicios los domingos a las 9:30 de la mañana. El servicio dominical, mañana es domingo. Si no tienes donde congregarte, estás cordialmente invitado. Ya conoces la dirección, carrera 53, 5977, local 1. Los días miércoles, un servicio de oración y de enseñanza. Se está estudiando el libro de Isaías. Vamos por el capítulo 24. Los días martes y jueves se están haciendo a las 7 de la noche discipulados. Los discipulados están basados en la Confesión Bautista de Londres, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, y ya estamos en el capítulo de las buenas obras. Sería muy bueno, pastorales, ese discipulado va encaminado a... Bueno, el discipulado va encaminado a que conozcamos más la palabra de Dios, que crezcamos en el conocimiento de Cristo, precisamente, y con base en eso que amemos más a Dios y nos conduzca a ser verdaderos adoradores. Amén. Bueno, y así igual, hoy sábado, el seminario bíblico en convenio con MINS, Seminario Ministerial de Miami, tiene algo bueno. Si tú lo quieres estudiar y que te den tu certificado como licenciado en teología, eso tiene un costo mínimo, pero también puedes asistir para edificar tu alma y es gratuito, ¿cierto, pastorales? No hay 4 de la tarde los sábados. Sí, aunque ya este año cerramos clases, ya estamos planificando lo del próximo año. 2017. Sí, este viernes que viene, si Dios quiere, vamos a tener una conferencia sobre apologética cristiana, viernes a las 7 de la noche, para todos aquellos que estén interesados, es gratuito, y les invitamos. Realmente nos gustaría conocer a muchas personas y hablarles acerca de Cristo. La apologética se trata sobre la defensa del Evangelio, y el tema de este viernes es cómo predicar el Evangelio en un mundo como el nuestro, en un mundo posmoderno, como lo definen los sociólogos hoy en día. Entonces, están todos cordialmente invitados. Y si quieres conocer, sería muy bueno, pastorales, que nos dé cómo conocer la iglesia a través del internet, el correo, la página web, para que conozcan a la Iglesia Bautista. Nuestra página es www.ibrsalvacionyvidaeterna.org. La repito, www.ibrsalvacionyvidaeterna.org. Allí también están los correos electrónicos. Tú nos puedes escribir si necesitas que oremos por ti. Vamos a estar atentos. Nuestro canal de YouTube también es Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, y vas a encontrar predicaciones, escuelas dominicales, conferencias que esperamos que sean para la gloria de Dios primeramente, y que pueda edificar, consolar y ser de mucho provecho y exhortar incluso, y sea de mucho provecho para todos los que nos están escuchando. Bueno, para concluir esta primera parte y dar paso a la sesión de gracia y verdad que se está estudiando en sola escritura, sería bueno una aplicación sobre esta bienaventuranza. Y el hermano Gerley. Bueno, yo creo que la mayor aplicación que podamos hacer a esta bienaventuranza es que cuando nosotros llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, no solo de ser agradecidos por Él habernos justificado, de haber pagado el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, sino también un aborrecimiento al pecado y ese deseo de agradarle a Dios, no para salvarnos por nuestras obras, porque somos salvos por la obra de Cristo, pero sí en agradecimiento y mostrando integridad para con el de afuera. Amigo que nos escucha, realmente nuestro anhelo y nuestro deseo es que tú comprendas que no tienes otro camino, de que no existe otra posibilidad para tu salvación,
No es por ti, no es por tu esfuerzo, no es por lo que creas o no creas conveniente, es lo que la palabra de Dios ya ha determinado que es correcto y lo que es verdad. No existe ninguna posibilidad con la cual te puedas justificar por las obras de la ley. Tu camino es Cristo. Ves a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te recibirá. Amén. Alto y sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu.